Besrat Hashem, la próxima semana entraremos al tema de Iyov de nuevo. Es que es un tema muy difícil, requiere mucha preparación y no tuve el suficiente tiempo para hacer estos preparativos, por un lado. Pero por otro lado, estuve dando hoy en la mañana un shiur acerca de la época de Mashiach y me gustaría compartirlo con ustedes, las mismas ideas. Creo que también es importante y es una oportunidad hoy hablar de este tema. Entonces, un poco de datos acerca de la época de Mashiach, cómo va a ser las cosas, porque todo el mundo anda con la inquietud, con la pregunta, ¿cómo va a ser si ya estamos con Simanim de Mashiach o no es, o qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos pasando? No creo que podemos en una clase obviamente cubrir el tema, entonces puede ser que esto sea un comienzo de una serie de pláticas. A lo mejor buscaremos otro día o combinaremos una semana esto, una semana el Iyov, pero comenzamos hoy. Todo Min Hashamayim y se dio la oportunidad de empezar con esto. En general, acerca de la llegada de Mashiach, hay dos planes establecidos en cuanto a la llegada de Mashiach. Son como dos fases, como cuando sucede que hay mucha contaminación. Entonces hay fase 1 y fase 2. Hay dos planes. Un plan se llama la llegada de Mashiach Be'ita. O sea que la llegada de Mashiach será en su tiempo. Es un tiempo establecido. La otra se llama el plan de Be'achishena. O sea, la llegada de Mashiach en una forma agilizada y adelantada antes del tiempo. Y hay varias diferencias si es que se va a realizar la llegada de Mashiach en un plan o si se va a realizar en el otro plan, en el plan de Beitá o en el plan de Achishena. En general, lo que significa esto es de que hay un plan establecido de que Mashiach tiene que llegar a fuerza, a como dé lugar. Como dice el pasuk, que Dios nos va a mandar tal shel tchiyah, como rocío. El Naví compara la llegada de Mashiach como la bendición que hay en el rocío. ¿Por qué no lo compara con la bendición que hay en la lluvia? Lluvia es aparentemente más importante que el rocío. Porque lluvia a veces es bendición, a veces no es bendición. Depende cuándo cae y de qué fuerza cae, en qué cantidad. A veces es muy buena, muy positiva, a veces cae de manera que hace daño. Pero rocío siempre trae bendición. Siempre, rocío primero cae siempre, a fuerza. O sea, no depende de épocas o de situaciones ajenas. O sea, es algo que a fuerza viene, es uno. Y dos, siempre es bendición. Nunca hace daño, siempre trae beneficio. Así también la llegada de Mashiach es algo que a fuerza tiene que venir. Como el rocío llega a fuerza, va a llegar Mashiach a fuerza. Como del lugar va a llegar. Y su llegada siempre es beneficio. O sea que como tiene que llegar a fuerza, la pregunta es ¿cuándo? Entonces el plan establecido a tiempo, eso se llama el plan de Beitá. Y Beitá, según lo que dice el Tana de Eliyahu y también está en la Gemara, son 6,000 años desde la creación. Haolam hazeh nivra para 6,000 años, así dice Shit alfei shnin. 6,000 años es la época asignada, para el tiempo asignado para la época de este mundo, Haolam hazeh. Donde estos 6,000 años, dice la Gemara, están divididos en 3 partes. 2,000 años primarios, que son 2,000 años de Tohu, 2,000 años de vacío. ¿Por qué es el tiempo de Tohu? Porque este tiempo no hay Torah en el mundo. Son los 2,000 años que no hubo Torah.
Y solamente al final de los 1000 años empezaron a aparecer personajes que empezaron a traer, a conducir y traer la Torá de Dios al mundo. El primero de ellos es Abraham Avinu. Abraham Avinu nació en el año 1948 de la creación, que de hecho es un número interesante. 1948 de la creación, pero es 1948 nuestro, no de los goy. Será coincidencia que el Estado de Israel se fundó en 1948, pero es otra cuenta completamente distinta. Y como nació en 1948, quiere decir que él ya corresponde al tercer milenio, porque es el final del segundo milenio. Y el final ya corresponde al que sigue. Entonces, Abraham vino que trae la luz. Ustedes saben que los avot, los patriarcas, se llaman la Merkavá de la Shekhinah. Así lo llaman nuestros sabios. La Merkavá de la Shekhinah. ¿Qué significa Merkavá de la Shekhinah? Merkavá es una carreta, y la carreta se usa para conducirse de un lugar o mudarse de un lugar a otro lugar. Los avot, los patriarcas de Am Israel, son la carreta que a través de ellos se llenó el mundo con la luz de la Shekhinah. O sea, trajeron la luz de la verdad al mundo, iluminaron al mundo. Eran la Merkavá que condujo y trajo la luz de Dios para expandirla aquí en el mundo. Entonces, hasta su llegada, hasta su apariencia de Abraham Avinu se llama tiempo de Tohu, tiempo de vacío. El mundo estaba vacío. Con la Enosh, que era el nieto de Adam Arishon, como trae Rambam, el Rambam describe todo el desarrollo de Avodah Zará, empieza toda la cuestión de Avodah Zará, de alejamiento de Dios, hasta que Abraham Avinu viene y de nuevo empieza a acercar al mundo a Dios. Entonces, los primeros 2000 años son 2000 años de Tohu. Segundos 2000 años, el segundo paquete de 2000 años, se llaman 2000 años de Torah, porque ahí es donde llega la Torah al mundo. O sea, empieza con los patriarcas que empiezan a iluminar, empiezan a difundir lo que es la fe en Dios, y esto llega a su cúspide en Har Sinai, donde Dios se revela a Am Israel, y llega la Torah a difundirse a través de Am Israel para todo el mundo. Son los 2000 años de Torah. Y los últimos 2000 años son los 2000 años que se llaman Alpaim Shnot Mashiach, 2000 años de Mashiach. Explica a nuestros sabios que por qué la Gemara dice que estos son los 2000 años de Mashiach, si estos son los 2000 años donde más sufrió Am Israel de toda la historia. O sea, estos son los 2000 años muy duros, de mucho galut. Son los 2000 años, precisamente los 2000 años de galut que estamos sufriendo desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash, y precisamente estos se llaman 2000 años de Mashiach. Es porque el pasuk dice: Et Sarai le Yaakov umimena yivashea. ¿Qué significa este pasuk? Et Sarai le Yaakov umimena yivashea. Entonces uno ve este pasuk que explica en forma pshat que cuando viene un tiempo de desgracia, de sufrimiento para Jacob, Dios promete que mimena yivashea, no te preocupes, Dios te va a salvar de ella. Pero realmente lo que quiere el pasuk decirnos es umimena yivashea, la Yeshua de Am Israel, ¿de dónde sale? De la misma tzara. O sea, dentro de la misma desgracia, ahí es donde se encuentra tu salvación. Et Sarai le Yaakov mimena, precisamente de ella, de ahí es donde viene la Yeshua. O sea que era necesario el galut para que venga la Yeshua, y precisamente los 2000 años de galut son los 2000 años que se llaman Yemot Mashiach. Algunos de nuestros sabios opinan, hay varias opiniones al respecto, pero algunos opinan que Mashiach no pudo llegar antes de estos 2000 años. Lo que la Gemara dice, que los últimos 2000 años se llaman 2000 años de Mashiach, es porque únicamente en estos 2000 años puede llegar Mashiach. O sea, todos los cálculos y toda la cuestión de Beitá o de Beachishena son vigentes a partir de los últimos 2000 años de la creación. O sea, a partir del año 4000 de la creación hasta el año 6000. Ahí es donde puede existir el Achishena, o sea, donde el Mashiach puede llegar antes del tiempo. Antes del tiempo es solamente dentro de los últimos 2000 años. Beitá significa al final de los 6000 años. O sea, el Beitá o Beachishena no puede existir antes de que entramos a la última fase de esta época, la época que se llama Olam Hazeh, que son los últimos 2000 años.
Ahora, esto es el hecho que existen estos dos planes. Esto trae como consecuencia una de las leyes más importantes que el Yehudí tiene que cumplir. Y que es uno de los mitzvot que tiene que cumplir constantemente. Es la mitzvah de tzipiyah le Yeshua. Lo interesante es de que la Gemara dice que cuando uno va a llegar ante Dios al final de su vida, muchas gracias. Cuando uno llega ante Dios para su juicio final, después de despedirse de este mundo, le hacen 3 preguntas. Con eso empieza el juicio. ¿Cuáles son las 3? Kavata itim la Torah, si tuviste tiempo fijado para estudiar Torah. Nasata venatata beemunah, si tus negocios o tu trato con la gente fue siempre con confianza, con fe, con buena fe. Y la tercera pregunta es tzipita leishua. Ahora dije, el orden no es el orden necesariamente de cómo le van a preguntar. Esas son las 3 preguntas. No me acuerdo, hay discusión entre los Rishonim cuál es el orden de las preguntas. O sea, cuál de las 3 es la primera, o sea, que es la más importante. O sea, las 2 opiniones es sobre Nasata venatata beemunah o Kavata itim la Torah. Creo que tzipita leishua siempre queda como la tercera pregunta. Pero de todas maneras es una de las primeras 3 preguntas que le hacen a uno. Tzipita leishua. ¿Qué significa tzipita leishua? Ani ma'amin beemunah shleima beviat HaMashiach ve'af al pi she'itma'ameh bechol zot achakeh lo bechol yom sheyavo. Es uno de los 13 principios de fe que debe de tener presente y estar consciente de ellos el Yehudí constantemente. Ahora, si hubiera habido no solamente un plan beitá, entonces no hay ninguna necesidad de esperar a la Yeshua. Sabemos desde antes cuándo va a llegar a final de 6,000 años, o sea que no nos toca a nuestra generación. Pero como existe también el plan de Beahishena, donde no necesariamente va a llegar a tiempo, sino puede llegar antes del tiempo, y a partir de los últimos 2,000 años puede llegar en cualquier momento, quiere decir que debemos de tener esta fe de que en cualquier momento puede llegar Mashiach y esperarlo. Tzipita significa como uno que tuvo le dijo, estaba muy enfermo por decir, y llamó al médico. El médico le dijo, en tal hora te voy a ir a visitar en tu casa. Entonces cuando todavía falta mucho tiempo, no va a estar en la ventana esperando a que venga el médico. Pero cuando ya es tiempo cercano a la hora que le dijeron, entonces cada rato va a salir a ver si ya está viniendo. Esto es tzipita leishua, donde ya está con esperanza y todo el tiempo está checando si ya está llegando. ¿Cómo se dice? Ansia. En los últimos 2,000 años de Olam Hazeh, es tiempo donde ya es muhshar, ya es capaz de que Mashiach llega y por lo tanto ya está el potencial y por lo tanto la obligación nuestra es estar todo el tiempo esperando, ansiosos para que llegue Mashiach. Había un gran rabino, no me acuerdo quién era, que una vez se fue con su hijo de viaje. Iban a una boda y iban a viajar mucho tiempo, un viaje muy largo. Entonces salieron de la ciudad. Después de 1 hora el hijo pregunta, papá, ¿cuándo vamos a llegar? Le dice, papá, mejor duérmete y no pienses en cuánto vamos a llegar. O sea, falta mucho tiempo, no molestes. Y así varias veces, y no molestes. Hasta que de repente le pregunta, papá, ¿cuándo vamos a llegar? Entonces él empieza a pensar, a calcular, dice, vamos a llegar, parece que en 1 hora. Entonces el niño le pregunta, ¿de dónde salió esta diferencia? ¿Por qué todo el tiempo me dijiste que no moleste, que vaya yo a dormir, que vaya a descansar, que no piense en esto y ahora sí me lo pensaste y contestaste? Dice, porque hay una gran diferencia. Cuando apenas salimos y todavía estamos cerca de donde salimos y para llegar hay tanto tiempo para viajar, un viaje tan largo, entonces al estar pensando cuándo vamos a llegar te vas a desesperar y mejor te distraes y duermes o lees o hazlo con cualquier cosa y no pienses en esto cuando vamos a llegar.
Pero ahora que ya estamos bastante cerca, ya no nos falta mucho, ya es tiempo que calculemos cuándo vamos a llegar, para que cuando lleguemos no nos va a agarrar de sorpresa, porque nos van a esperar ahí todos los consuegros y los mejutanim y todos los demás invitados, y no es bonito que vamos a bajar de la carreta con la ropa, ¿cómo se dice?, arrugada y como que no estamos preparados para este evento. Entonces ya es tiempo para que calculemos, para que nos preparemos. De la misma manera, antes de que llegó la época donde existe el potencial de que llegue Mashiach, no existe esta obligación de tzipita la Yeshua. Pero ya que estamos dentro de esta época, entonces nuestra obligación es estar esperando a la Yeshua para que nos agarre de sorpresa. Imagínense que de repente llega Mashiach y nosotros no estamos preparados, como aquel Rab que estaba yéndose de un lugar a otro de viaje, y una vez le tocó a quedarse como huésped en la casa de una familia que eran Yehudim, pero muy simples, así ignorantes se podía decir, tenían su granja y no estaban a nivel muy alto, pero eran Yehudim observantes. Entonces este Rab a medianoche estaba acostumbrado siempre a hacer Tikkun Hatzot. ¿Qué es Tikkun Hatzot? Es una tefilá que se dice cada noche a medianoche por el Jurban de Beit HaMikdash y pidiendo que venga ya Mashiach, que venga la Geula. Este tefilá se hace sentándose en el suelo, como si fuera en luto, como Tisha B'Av. Entonces a medianoche se siente el rabino en el suelo, empieza a rezar, empieza a llorar. Entonces viene el señor de ahí de la casa y se asusta. ¿Por qué llora el rabino? Dice, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué estás tan triste? Dice, no, es que estoy llorando por la destrucción del Beit HaMikdash. Estoy pidiendo a Hashem que mande Mashiach. ¿Mashiach? ¿Qué quieres Mashiach? Eso no entendió muy bien. Entonces le empezó a explicar que va a llegar Mashiach y va a ser la redención y va le Kabetz Netche Israel, va a unir a todos en Jerusalén y se va a construir el Beit HaMikdash. Y en fin le explicó y al final le pregunta y dice, y a ver, dime, ¿no te gustaría también que venga Mashiach y nos vamos todos a Eretz Israel? Dice, ¿sabe qué? No sé, déjame consultar con mi esposa, a ver qué dice ella. Bueno, va con su esposa y al rato regresa y dice, ¿no? ¿Qué le dijo a su esposa? Dice, no, mi esposa dice que no vamos, no nos conviene. ¿Por qué tenemos las gallinas y tenemos las ovejas y toda la granja? ¿Y cómo va qué? ¿Dónde vamos a dejar todo esto? No nos conviene que venga Mashiach, que nos lleve a Jerusalén. Entonces el Rab empieza a convencer, le dice, mira, pero fíjate que aquí en el Galut los Yehudim sufren, es muy peligroso, en cualquier momento pueden venir aquí los cosacos y hacen un pogrom y te quedas sin nada, te quitan todo y te matan. Es mejor para el Yehudí estar en Jerusalén, en su lugar, en su propia casa, donde se siente como balabait, no como extranjero, donde hacen con él lo que quiere. Imagínate que mañana vienen los cosacos y te quitan todo. Entonces no te conviene que venga Mashiach y vamos a Jerusalén. Dice, no sé, déjame ir a pensar, a consultar con mi esposa. Bueno, al rato regresa. ¿Y qué te dijo tu esposa? Dice, no, mi esposa dice que si vienen los cosacos, mejor los mandamos a ellos con Mashiach y que nosotros nos quedemos aquí con lo que tenemos, que lleve a los cosacos a Jerusalén. O sea, desgraciadamente, nuestro nivel de tzipiyah de Yeshua muchas veces es parecido al nivel de tzipiyah de Yeshua que tenía esta gente. Me acuerdo ahorita que que se contó en Israel, que cuando subió Khomeini, Israel mandó agentes del Mossad para sacar a los Yehudim de ahí porque la situación era muy peligrosa para ellos. Desgraciadamente muchos Yehudim no querían ir porque no podían dejar sus tapetes ahí. O sea ¿y qué va a pasar con estos tapetes, con todo el negocio? O sea, a veces uno no entiende o no está consciente de realmente lo que es el peligro, realmente lo que está perdiendo con el lugar, en la situación en la cual se encuentra. Está tan metido en lo que está ocupado y se le olvida o no quiere saber o no puede entender. Y puede ser que cuando llegue Mashiach nos va a suceder lo mismo, donde vamos a empezar a pensar, a ver, ¿qué hago con la casa? ¿Qué hago con el negocio? ¿Qué hago con el coche? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? Mientras
mientras perdimos la oportunidad y el momento tan importante. Por eso nuestra obligación es tener esta tzipiyá leYeshua, o sea, estar todo el tiempo conscientes y todo el tiempo preparándonos para que cuando llegue el momento no nos agarre de sorpresa. Como Hafetz Haim, así, a Hafetz Haim se cuenta sobre él, o sea, hay gente que lo puede atestiguar, que él andaba mucho de viaje porque él iba de pueblo en pueblo a vender sus libros y a dar, o sea, levantar el ánimo de los Yehudim. Entonces siempre él tenía su maleta donde llevaba sus cosas, sus libros y su ropa, etcétera. Pero aparte tenía una petaca pequeña que esto la llevaba siempre con él. Nunca dejaba a ningún ayudante a cargar esta petaca pequeña. Entonces los alumnos no sabían qué es lo que trae en esta petaca tan importante. Parecía como la del presidente de Estados Unidos, con la cual se maneja las armas nucleares. Que esto siempre tenía que estar con él. ¿Qué tiene ahí? Una vez uno de los alumnos, tanta curiosidad tenía, la abrió y ¿qué es lo que encontraron ahí? Tenía una ropa nueva y limpia. Es todo lo que traía ahí. Le preguntaron, o sea, un traje nuevo, limpio, bien planchado. Le preguntaron, ¿para qué es esto? Dice, como Mashiach puede venir en cualquier momento, me daría mucha pena con mi ropa común y corriente de diario recibir así el Mashiach. Entonces yo necesito tener conmigo todo el tiempo algo, ropa especial, para que si es que llega inmediatamente me cambio y lo puedo recibir como merece Mashiach. Porque con ese nivel de emuná en tzipiyá leYeshua tenía Hafetz Haim. Es increíble. O sea, andaba realmente con esta tzipiyá, con esta ansiedad, pero real, no de palabra. Nosotros todo el tiempo decimos anima a mí, beviata Mashiach, etcétera, de palabra, sí, pero ¿qué hacemos para realmente? O sea, ¿cómo demostramos esta fe que tenemos? Sí, Rabbi Levi Yitzhak Nibardichov también cuentan sobre él. Rabbi Levi Yitzhak Nibardichov mandó invitaciones para la boda de su hijo. Entonces escribió en la invitación así: invitamos a todo el público, etcétera, etcétera, a participar en la boda de mi hijo que se llevará a cabo en Jerusalén en tal día, en tal hora, en tal lugar. Y ahí había un asterisco y abajo decían letras chiquitas: en caso que no venga Mashiach hasta tal fecha, se llevará a cabo aquí en Bardichev en tal lugar. Pero esto estaba en letras chiquitas abajo. La invitación en sí decía Jerusalén. Tzipita leYeshua. Algo muy interesante que hay respecto de esto, si nosotros podemos hacer algo para adelantar que venga Mashiach, o sea, ¿qué papel tenemos nosotros aparte de tzipiyá leYeshua? Tzipiyá leYeshua significa entonces tener esa ansiedad, esa esperanza constante, donde debemos de prepararnos, pensar que esto puede venir en cualquier momento y que no nos agarre de sorpresa. La pregunta es si nosotros podemos hacer algunos movimientos para adelantar a que venga Mashiach, de acuerdo a como nosotros podríamos entender que esto ayudaría para que llegue. Por ejemplo, la Gemara dice, y el Midrash dice, sobre el pasuk, Ishbati etchem, benot Yerushalayim, bitzvaot o be'ailot hasadeh, im tairu ve'im teoreru et ha'ava ad shetechpatz. Es un pasuk en Shir HaShirim. Vienen nuestros sabios sobre este pasuk y dicen: Shesh Shvuot Ishbia Kadosh Baruch Hu. 6 juramentos hizo Dios a jurar a los seres humanos, a sus criaturas. Uno de los juramentos que están incluidos en este pasuk, Ishbati etchem benot Yerushalayim, es la Shvuah shelo yidchaku et haketz. Así dice la Gemara, así dice el Midrash. O sea, un juramento nos hizo a jurar a que no vayamos a empujar la Geula. ¿Qué significa este juramento? Aquí hay varias opiniones. Hay una opinión que es la opinión de Rambam, así lo trae en su Igeret Teimán, en la carta que mandó a la comunidad de Yemen. El Rambam dice que esta Shvuah se refiere a los Meshihei Sheker. O sea que Am Israel no puede empujar o adelantar la Geulah a través de tratar de proponer o considerar a gente como Mashiach. O sea, vamos a buscar quién es la persona
más adecuada y vamos a nombrarlo como Mashiach. Y ahí está. No funciona de esta manera. Además, juramos de no hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, ¿cómo si va a llegar Mashiach? Entonces, más adelante, vamos a ver, hoy o en otro día, de que cuando llegue Mashiach no va a haber ninguna necesidad de escogerlo o de decidir o de hacer una votación que es Mashiach. Cuando va a llegar realmente la persona que es Mashiach, todo el mundo se va a dar cuenta que es Mashiach. Va a ser de tal nivel donde todo el mundo, no habrá discusión, no habrá duda. O sea, va a ser la cosa más clara del mundo, sin duda. Sí. Que Moshe Rabbeinu, que hablaba con Dios, Sí. solo lo veía Taje, Sí, hubo revueltas contra él. sí. Sobre Mashiach no va a haber. Esto es una de las señales de Mashiach. Así es. Porque si con Moshe Rabbeinu se levantaba. De hecho, hay discusión entre los Rishonim. ¿Cuál va a ser el nivel espiritual de Mashiach? Hay tres opiniones. Hay una opinión que Mashiach va a ser más elevado que todos los Neví, pero no arriba de Moshe. O sea, va a ser como el segundo nivel después de Moshe. Hasta Moshe llega, pero no alcanza el nivel de Moshe. Hay una opinión que va a estar igual que Moshe. Y de hecho, chispa de la Neshama de Moshe va a estar en Mashiach. Y hay una tercera opinión que Mashiach va a ser de nivel más elevado que Moshe Rabbeinu. Pero de todas maneras, en Nebuá y en todo. En todo. Lo cambia Israel, lo cambia, sí, hasta Mashiach. Pero Mashiach va a ser más elevado que Moshe. Más elevado, hay una opinión así. Entonces, de todas maneras, siendo más elevado, o igual, o un poquito menos, Bishlama en la generación de Moshe Rabbeinu, donde la generación era Dordea, a un Korach, ¿sí? Como dice Korach, Shepikeach Hayamara Lishtutzo, o sea, era generación de Pikrim, pero no Pikrim que nosotros llamamos Pikrim. Lo que la Torah atestigua sobre él que es Pikeach. Nuestros sabios hablan de él que es Pikeach. O sea, era la misma generación que escuchó la voz de Dios. Entonces, podían todavía pensar de que podían hacer una revolución contra Moshe. Pero nuestra generación, este Dor Ani, esta generación pobre, va a tener una persona, un líder, que va a tener el nivel casi como Moshe, o a veces, o según algunas opiniones, inclusive arriba que Moshe. No creo que habrá nadie que va a discutir sobre él. Entonces la señal principal de Mashiach es que va a ser una persona donde todo el mundo se va a dar cuenta que esta es. Que es, y que no habrá discusión, sí. Pero hay opiniones también diferentes de eso, ¿no? Por ejemplo, de Rambam. ¿No tiene opiniones diferentes? De Loit Chauket Taketz. No, de lo que estamos hablando ahorita, de que no va a haber duda de que es Moshiach. Sí. O sea, que para mucha gente con potencial. No, esto sí hay, en cada generación hay por lo menos una persona con potencial de ser Mashiach. Perdón, otra de las cosas, de las condiciones para que Mashiach, o sea, para saber que uno es Mashiach, es que sea una persona 100% desconocida antes de que se revele. O sea, no puede ser uno que todo el mundo ya conoce quién es y que lo había conocido antes. Cuando se va a revelar una persona que va a tener el nivel adecuado para ser Mashiach sin que hubiera sido conocido antes. ¿Para qué viene la noticia de que Hashem nos hace jurar, seis juramentos, y que no escoja a uno que conocemos? Si de todas maneras no puede ser eso. No, por eso, no podemos poner uno, que nosotros pongamos uno que decidamos que este es Mashiach, o que uno decida que es Mashiach. Vamos a ver lo que es de Mashiach Sheker, sí. No que también, no es que Rabbi Akiva pensó que Bar-Kokhba. No, Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef. Estamos hablando ahorita aquí de Mashiach Ben David. Mashiach Ben Yosef es especial para guerras, para hacer la guerra contra los descendientes de Isab, ¿no? La guerra, Ve'alu Mosheim lishpot et, como dice el pasuk, Ve'alu Mosheim be'ar Tzion lishpot et Isab, ve'aita la Hashem HaMelucha. Ahí es donde está escrito todo el proceso de Mashiach. Va a haber dos Mashiach realmente. Uno que es Mashiach Ben Yosef, o sea, de la tribu de Yosef o de Efraín, o sea, puede ser de Efraín también. De hecho, va a ser de Efraín. Se llama Mashiach Ben Yosef porque Efraín es uno de los hijos de Yosef. Va a ser de Efraín, que su papel es hacer el Mejiyat Amalek, el acabar con todo lo que es los enemigos de Am Israel o aquellos pueblos que representan el mal de este mundo. Ve'alu Mosheim be'ar Tzion lishpot et Esav, hacer el Mishpat con Esav.
Pero este Mashiach no es el Mashiach que se queda, porque va a morir en la guerra. Después va a venir Mashiach ben David, que es de los descendientes de David Amelech y de Shlomo. Debe de ser de David y de Shlomo. O sea, a partir de Shlomo hay varios, puede ser cualquiera de sus hijos, pero debe ser desde los hijos de David a través de Shlomo, porque David tenía varios. Este Mashiach ben David es el que viene a hacer de nuevo, a reinar a Dios sobre todo el mundo. Su papel va a ser hacer que todo el mundo de nuevo se va a acercar a Dios y va a reconocer que hay un solo Dios y van a estar sometidos bajo su liderazgo espiritual. Él va a hacer que el reinado de Dios esté sobre todo el universo. Entonces, Mashiach ben Yosef es otra historia. Pero hay otra opinión acerca de este juramento, que esta opinión dice de que no se debe de learbot betachanunim al kerub ketza geula yoter midai, de llorar demasiado para que se acerque la geula. Esto así lo dice Rashi en Masejet Tubot, y sobre esto realmente hay varias maneras de entender esta Rashi. Hay quien explica simplemente que Dios no quiere que Mashiach venga antes del tiempo, o sea, antes del tiempo que Dios decide que tiene que venir, y por lo tanto no es correcto hacer tefilá merubá. O sea, ¿a quién estás molestando? A Dios por Mashiach. ¿Quién más que Dios quiere que venga Mashiach? Entonces no necesitas pedirle tanto a Dios a que venga Mashiach. Demasiado no. Pero otros dicen que no es la kavaná, que no se debe de pedir por Mashiach. Al contrario, si nosotros rezamos todo el tiempo, en toda la tefilá, etzemach David abdecha, meirat atzmiach, vekarnot arum bishuateja, o sea, vetechezena eineinu beshuvcha letzion berachamim, etcétera, etcétera. Sino, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a usar fuerzas de Kabbalah o de Shemot HaKadoshim. Hay gente que usa Kabbalah Maasit. ¿Saben lo que es Kabbalah Maasit? Utilizando nombres de Malachim, haciéndolos jurar para que hagan lo que uno quiere. Ahí existen estas fuerzas. Y entonces está prohibido usar Kabbalah Maasit, o sea, fuerzas espirituales fuera de la tefilá normal de uno. Está prohibido para atraer Mashiach, que a lo mejor se podría lograr. La Gemara misma cuenta que en la época del Hurban Beit HaMikdash habían sabios en la misma época que sabían hacer jurar a los malachim y querían hacer jurar a los malachim a que de manera milagrosa se hiciera un río alrededor de Jerusalén para que no pudieran los enemigos entrar a Jerusalén. Y Dios le quitó la fuerza a estos malachim para que no pudieran usar, porque esto significaría usar fuerzas espirituales otorgados por Dios, ¿contra qué? Contra la voluntad de Dios mismo. Entonces Dios mismo no quiere que se hiciera esto. Sí, había una época, Yosef di la Reina, no sé si oyeron de él, que él hacía taniyot y hacía sigufim y utilizaba los Shemot HaKadoshim para traer la Geulá. Y finalmente, no solamente que no trajo la Geulá, él mismo salió al Galut, o sea, se desvió completamente del camino correcto. Una pregunta. Sí. ¿No la definición de un malach es una voluntad de Dios? Es una fuerza que Dios le otorga cierta fuerza para... La idea de un malach es que... No me preguntas mucho sobre esto de Ashbat Malachim, porque yo no entiendo nada en esto. ¿De dónde va la pregunta? No, la pregunta es... ¿Cómo se puede hacer jurar? ¿Cómo puedo yo No tiene fuerza independiente. Un malach no tiene ninguna fuerza más que la voluntad de Dios. No sé cómo funciona esto. No sé, lo que no sé, no voy a entrar. Pero sé, lo que sí es que existe lo que es la cuestión de Kabbalah Maasit, o sea, de utilizar Shemot de Malachim, haciéndolo ashbaot a los Malachim, subyugar la fuerza de los Malachim a las necesidades de uno. Sí, existen estas cosas. No sé hoy en día si realmente tienen la fuerza. Hay gente que tiene esta fuerza, o a lo mejor hay una persona que, según me dijeron, tiene esta fuerza de utilizar Kabbalah Maasit y que lo usa para lograr muchas cosas. O sea, es una persona, no voy a mencionar nombre, que
vive en Jerusalén y que tiene mucho éxito en muchas cosas que hace. Tiene un éxito tremendo. Y, ¿ah? ¿Cómo? No, entonces la gente dice, así habla la gente, de que él, todo su éxito lo logra a través de utilizar Kabbalah Maasit. O sea, usa la fuerza de la Kabbalah para su beneficio. Así habla la gente ahí en Jerusalén sobre... ¿Hay prohibición de eso, Rafi? ¿Eh? ¿No hay prohibición? Claro que sí, está prohibido. Lo demás No, Are. acaba con la salud de la persona. Finalmente va a afectar a uno, definitivamente. Que le quita la fuerza, porque sí estaba realizando la voluntad. No podría ser eso también, ¿verdad? Bueno, ahí lo que pasó es, yo creo que te refieres a lo que dice el Gaón de Vilna en este caso. Hay algo muy interesante en el caso de Akedat Yitzhak, porque dice, cuando Abraham va para hacer la Akedah, de repente aparece el malach y le dice, Abraham, y Abraham dice, Neni, dice, Al tishlach yadcha el anar, no vayas a hacerle nada al niño. Ata yadati ki yere Elokim ata, ki lo chasachta et bincha et yechidcha mimeni. Entonces, pregunta el Gaón de Vilna, ¿cómo puede decir, lo chasachta et bincha et yechidcha mimeni? ¿A poco iba a sacrificar Abraham a Yitzhak para el malach o lo iba a sacrificar para Dios? ¿Lo iba a ofrecer para el malach o para Dios? Entonces, ¿cómo el malach dice, lo chasachta et bincha et yechidcha? O sea, no, ¿cómo dice? No, sé que tú eres temeroso a Dios porque no oraste a tu hijo para mí, o sea, lo ibas a sacrificar para mí, pero no iba a ser para él, iba a ser para Dios. Entonces, ¿cómo el malach puede hablar de esa forma? O sea, el Gaón de Vilna dice ahí, y esto es increíble, es interesante, que ¿quién fue este malach? No, es que cuando uno hace una mitzvah, nace un malach, cuando uno hace una averá, también nace un malach. Entonces, este malach es el malach que nació por la mitzvah que hizo Abraham Avinu cuando iba a hacer la Akedat Yitzhak. O sea, cuando ya realmente iba a hacer la Akedah, que sí que estaba pasando la prueba, en este momento nació un malach. Y este malach viene y dice, ¿cómo sé que tú eres realmente temeroso a Dios, mi meni, del hecho que yo estoy? Mi meni, del hecho que yo existo, sé que tú eres temeroso. No es que su cabana es decir que no ahoraste tu hijo para mí, que lo ibas a sacrificar para mí, sino lo chasachta et bincha et yechidcha. ¿Cómo sé que tú no ahoraste a tu hijo? Mi meni, del hecho que yo estoy. Porque si tú realmente no hubieras tenido la intención de matar a tu hijo, yo no estaría aquí. Y ahí se puede sacar una comprobación de cuando uno tiene la voluntad completa, aunque no se hagan las cosas al mitzvah. Bueno, ahí... Porque si no lo había matado. No, Machshavá Tová Kadosh Baruj Hu Metzarfá le Maaseh, está escrito. O sea, si hay Maaseh, entonces la Machshavá también cuenta, pero pura Machshavá no sirve. Porque ahí sí, porque ahí Dios mismo es el que toda la intención de Dios era de que haya intención de Abraham de sacrificar, que no lo sacrificara realmente. Esto fue lo que Dios quiso. Pero cuando Dios te ordena poner tefilín, su intención o lo que Él quiere de ti no es de que tú tengas intención de poner tefilín. Ahí sí quiere que lo pongas. Sí, o sea, en Akedat Yitzhak, Dios lo que pidió, toda la prueba que le puso Dios es saber hasta dónde llega su intención, si realmente se entrega. El hecho que él ya estaba, y Dios es el que conoce los corazones, cuando Dios supo vio que Abraham realmente quiere, ya le dijo ya no, porque ya pasó porque todo el propósito era ponerlo a prueba nada más. Estaba dispuesto que se tuvo que seguir con un Sí, así es, para esto, sí, definitivamente. Pero no podemos decir que la pura Machshavá sin Maaseh tiene Machshavá sí, si se junta con Maaseh, entonces la Machshavá tiene su mérito, y esto es la ventaja que tenemos contra la Averá, porque la Averá, la Machshavá no se toma en cuenta. O sea, ahí tenemos como un beneficio. Y esto de hecho es una forma de entender la Gemara que dice, ya pasamos de un tema a otro, pero no importa, de entender la discusión que hay en la Gemara entre Beit Shammai y Beit Hillel sobre Noach lo Adam Shenivra o Noach lo Shelo Nivra. Una vez dimos aquí una explicación de donde es Noach contra Tov, pero ahora otro entendimiento. Discutieron, dice la Gemara, Beit Shammai y Beit Hillel 2.5 años sobre el tema, ¿qué es mejor para la persona, llegar a este mundo o no llegar a este mundo? Y finalmente llegaron a la conclusión, finalmente Noach lo Shelo Nivra, pero ya que llegamos que se ocupara en mitzvot y maasim tovim. Entonces se ve que al ocuparse con mitzvot y maasim tovim,
sí valió la pena que viniéramos. O sea, sin mitzvot y masim tovim no achlosh lo niva, pero con mitzvot y masim tovim sí es conveniente que llegamos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la duda? Y además dice la Gemara, nimnu vegamru, así dice la Gemara, nimnu vegamru. ¿Qué es nimnu vegamru? Nimnu milashon limnot. Entonces es una manera de entender. Vamos a entenderlo de otra manera. Beit Shammai y Beit Hillel están haciendo cálculos. Cuando la persona llega a este mundo, ¿qué más posibilidades tiene? ¿De qué manera va a pasar su vida? ¿Con más méritos o con más faltas? No, pero, o sea, nosotros no podemos saber si va a ser tzadik o rasha. Esto está sujeto a un... Cuando uno llega a este mundo, tiene ante él las posibilidades de la vida. La vida, el mundo, ¿qué posibilidades le pone por delante de él? ¿Más posibilidades a que caiga en el pecado o más posibilidades a que haga mitzvot? Entonces, hicieron un simple cálculo. La Torah tiene 613 mitzvot. Hay 365 lotas, y 248 AC. O sea que hay más posibilidad de caer en un lot AC a que hacer una mitzvah AC. O sea, 365 tentaciones, porque cuando hay una lota AC quiere decir que hay un Yetzer Hara para así hacerlo. Por eso existe. Si no hubiera existido el Yetzer Hara, la Torah no tendría que prohibir. La Torah lo prohíbe porque la tendencia natural es sí hacerlo. O sea, hay 365 tentaciones para hacer pecados, y por otro lado la posibilidad de hacer méritos es con 248 nada más. Entonces es más probable que va a caer en el error. Pero ¿dónde es Nimnu vegamru? Finalmente hicieron de nuevo el cálculo y llegaron a la conclusión que con Torah y mitzvot sí puede. ¿Por qué? Porque cuando cumple una mitzvah taseh, los 248 se le va a dar premio no solamente por la acción, sino por el pensamiento, también por la machshavá. Que sí que 248 mitzvot taseh realmente son dobles, porque con cada mitzvah son realmente dos mitzvot. La machshavá tová kadosh baruj hu metzarfa lemaseh. Entonces realmente estamos hablando de 496. ¿No te gustó? Bueno, no lo compres, te cobro barato si quieres. Entonces en lugar de que sean 248 son doble. Entonces aunque uno hiciera, digamos, todo lo que dice la Torah, o sea, todos los 365 pecados, por un lado, y por otro lado, todos los 248 mitzvot aseh, igual va ganando. ¿Por qué? Porque los mitzvot aseh son realmente doble. Cada mitzvah tiene doble sahar. Entonces, si está ocupado en Torah y mitzvot, finalmente sale bien de este mundo. ¿No qué? ¿Por qué no te gusta? Porque le da permiso a uno hacer los averot, porque de todas maneras sale ganando. ¿Eso es lo que no te gusta o qué? Después, ok. Bueno. Ese Leadamo, también Goy también entra en Leadamo. Adam aquí es técnica y Adam no creo. Bueno, según esta chat se refiere solamente a Yehudi, porque el Goy no tiene 248 mitzvot aseh. Pero sabes la explicación de Atem Kroim Adam, Veina Omot Olam Kroim Adam. Ya pasamos de un tema a otro. Es muy interesante. La Gemara dice que Am Israel se llama Adam, si Atem Kroim Adam. ¿Sobre qué pasuk está? La Gemara se basa en un pasuk. No me acuerdo el pasuk en la Torah que menciona sobre Am Israel que es Adam, y dice la Gemara Atem Kroim Adam, Veinu Omot Olam Kroim Adam. Ahora hubo un caso, o sea, han oído seguramente del caso de Mendel Beilis en Rusia, que hubo una Alilat Dam, que lo acusaron de usar sangre de un niño cristiano, ¿sí? Y lo hicieron un juicio, pero no estamos hablando de hace 400 años, en el siglo pasado, o sea, el siglo XX, al principio del siglo XX, fue el último, de hecho el último juicio de Alilat Dam fue en Rusia. Mendel Beilis fue. Existen libros, pueden leerlos acerca de la historia, muy interesante la historia. En fin, en este juicio se convirtió en un juicio realmente no solamente contra esta persona, sino contra el judaísmo en general. Los rusos agarraron los mejores abogados y agarraron gente del mismo pueblo judío, o sea, que se habían convertido, para que les ayudaban a atacar al judaísmo. Y entre los argumentos que estaban usando para demostrar que nosotros consideramos que la sangre o el principio de los cálculos está en Sefer Daniel. Como hemos estudiado cuando estábamos aquí en Daniel, hay ahí unos números y muchos tratan de interpretar lo que dice Daniel. El Ramban trae un cálculo
el Ramban hablamos de Rishonim y Achronim, el Malbim, por ejemplo, trae un cálculo en su comentario sobre Sefer Daniel. Y así hay varios de los sabios. La pregunta es si esto está permitido o no. Y si es que no está permitido, ¿cómo es que tantos Gdolim sí lo hicieron? Es uno de los temas más interesantes de este asunto de la Geulá. Entonces, seguro que está prohibido. Está escrito en Habacuc, es un pasuk, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב ואם יתמהמה יחכה לו כי בו יבוא לא יאחר. Y dice la Gemara en Masechet Sanedrín, ¿qué significa ויפח לקץ ולא יחזב? אמר רבי יונתן, טיפח עצמן o טיפח רוחן של מחשבי קיצים. O sea, la Gemara dice que van a morir, טיפח רוחן, se van a salir su alma de aquellas personas que están haciendo cálculos para saber cuándo va a llegar la Geulá. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está prohibido? Por dos motivos. Entonces el primer motivo es de que si tú haces un cálculo y digamos que te equivocaste en el cálculo y va a llegar el día donde todo el mundo estaba seguro que tiene que llegar y no va a llegar, ¿qué va a pasar? Entonces todo el mundo va a decir, entonces ya no va a llegar, entonces se van a desesperar. Entonces se va a bajar el ánimo del tzipiyá le Yeshua, de todo el pueblo. Eso es por un lado, eso es después de que ya pasó la fecha y no llegó. Pero el problema no empieza ahí, el problema empieza también antes de esta fecha. ¿Qué va a pasar? Digamos que uno está en el año 5000 y dice que en el 5762 va a llegar Mashiach. Durante estos 762 años nadie espera a Mashiach, nadie va a andar como Hafetz Haim con su petaca, con la ropa especial porque igual no va a llegar mi tiempo, igual falta 700 años. Entonces, tipach rucham shel mechashvei keitzim. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué los grandes Jajamim sí hicieron los cálculos y cómo es que pudieron hacer sus cálculos? Y la otra pregunta es, más todavía interesante, ¿cómo es que Ramban, estamos hablando como Ramban, que hizo un cálculo y llegó la fecha que dice, ya pasó la fecha que dice Ramban, y nada, Gornish, no hay, ¿dónde está Mashiach? Entonces, ¿a poco el Ramban se equivocó? El Malbim se equivocó, ¿qué está pasando? Es un tema muy interesante. La verdad es que no sé si vamos a poder hablarlo hoy, pero si queremos así, al Ktsea Mazleg, cuando hablamos de Ketz, ¿sí? Ketz es como Katze, como esquina. Ketz es esquina. Cuando tenemos un mueble, por ejemplo, tiene 4 esquinas. Entonces, cuando estamos hablando de una esquina, no significa que es el final del mueble, sino es una esquina donde hay un cambio. O sea, en esta esquina ya no puedes seguir en la misma ruta donde estabas, sino tienes que cambiar. O sea, esquina significa que hay un cambio donde se cambia el movimiento. O sea, que es un momento importante. Es un límite que de ahí hay continuidad, pero continuidad de manera diferente. Los sabios verdaderos estamos hablando, o sea, sabios serios, que calcularon Ketz HaGeulá, no calcularon nunca que esto va a ser el final del proceso de la Geulá, sino calcularon fechas donde van a ser como esquina, donde de ahí va a agarrar otro movimiento o otra velocidad o va a agarrar más fuerza o más agilidad todo el asunto de la Geulá. Y si analizamos, y esto es lo que vamos a hacer B'ezrat Hashem la próxima vez, todas las fechas que han puesto, vamos a ver que cada una de estas fechas de los Gdolim que han hecho cálculos, algo importante que ha avanzado mucho el proceso de Geulá de Am Israel en estas fechas que he expuesto. O sea, que fueron como esquinas donde agarró otra velocidad, otra dimensión, otra tendencia. Todas las fechas, tanto la fecha que pone Rambam como la del Malbim y como todos los demás. Pero para eso tenemos que ver fechas y ver qué es lo que ocurrió en estas épocas. ¿Cómo pueden hablar de una fecha si sabemos que en cada generación hay alguien que es Raúl de ser el Mashiach? O sea, no hay fecha, depende de lo que está pasando en la generación. Es algo interactivo, es algo dinámico. Sí, la Geulá de Ajishena te refieres. Porque dijimos al principio que hay 2 planes de Geulá. Hay 2 planes, hay un plan de Beitá
y hay un plan de Beachishena. Entonces, plan de Beachishena, nadie te puede decir ningún cálculo porque no depende de ningún cálculo. Depende en una situación, si se cumplen ciertos requisitos en X momento, entonces en este momento viene Mashiach. Porque hay siempre una persona que tiene el potencial, que nada más falta que reciba la señal de Dios de que tiene que revelarse. Pero para que esto suceda se tiene que cumplir aquellos requisitos que igual no podemos saber exactamente cuáles son. ¿Puede saber o no saber? Puede ser que no sabe y en algún momento le dice. Entonces los kitzim que ellos fueron... Son estaciones para llegar a la Geulá de Beitá, que han hecho si yo lo comparo siempre como cuando va uno en estos, ¿cómo se llaman estos que sube con cables a las montañas? Sí. Entonces en esto también en el camino siempre tienes unas, no paradas, o sea, como unas ruedas que va cambiando, que va dando un empuje o algo así. Entonces estos son los kitzim, son como esquinas donde agarró otra tendencia, otra velocidad, y esto se puede ver. Ahora analizando para atrás se ve que todas las fechas que han puesto, vamos a traer en la siguiente ocasión donde hablamos de este tema, la lista de fechas que han puesto sabios, y vamos a ver qué es lo que ocurrió en estas fechas para Am Israel, y vamos a ver que fueron realmente empujones para la Geulá, pero eso es en el plan de Beitá, porque el plan de Beitá es un plan establecido, o sea, hay una fecha donde a fuerza tiene que llegar, que esto es al final de los 6,000 años, y en todo esto en el camino hay momentos importantes que te empujan hacia ese momento, pero el plan de Beachishena, ahí es donde realmente no puede haber ningún cálculo, porque esto puede venir en cualquier momento. Eso es parte de nuestra fe básica de Tzipiá Leishma. Buenas noches.